día de hoy voy a estar hablando sobre ciberacoso, acoso cibernético o ciberbullying, ¿vale? Entonces, por ahí veo que se van uniendo personitas. Si alguien me puede decir si se escucha bien, si me escuchan bien. El día de hoy, pues estaba yo analizando el personaje de Akane del anime de Oshinoko y me pareció un tema súper importante, pues hablar del acoso cibernético, ¿vale? Sobre todo porque es un tema que se ve en este anime. Para ti que me estás viendo, pues si ya viste Oshinoko, te puedes dar cuenta de que se habla en este anime sobre ciberacoso, ¿vale? Entonces, bienvenida, bienvenido a todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema fuerte pero necesario, que es el ciberacoso, ¿no? Enfocado en este anime que es Oshinoko. Entonces, si tú crees que conoces a alguien que ha sufrido ciberacoso o tú has sufrido ciberacoso en algún momento, pues te invito a que le des like y compartas este live, ¿vale? Entonces, te comentaba que hoy vamos a hablar de un tema fuerte pero muy necesario, que es el ciberacoso, ¿vale? Resulta que estaba analizando el perfil de Akane Kurokawa del anime de Oshinoko y me topé pues con su arco de ciberacoso, ¿no? Ya saben que es un arco que pasa al principio. Y pues pensé que este tema pues no se puede saltar, no se puede dejar pasar. Entonces, me gustaría que compartas este live para que podamos llegar a más personas por si alguien está sufriendo ahí ciberacoso y pues pueda descubrir o entender qué es lo que está pasando realmente, ¿vale? Porque lo que le pasa a Akane en el anime de Oshinoko es muy real, ¿vale? Y realmente duele. El ciberacoso realmente duele. Entonces, veo que muchos se están conectando. Gracias a todos por conectarse, ¿vale? Me gustaría que comentaran si alguien de aquí sufrió o pasó por algún ciberacoso, ¿vale? Me gustaría que comentaran, a mí me pasó, o algún emoji que los represente si han sufrido o vivido algún ciberacoso, ¿vale? Si se sienten cómodos, pueden escribir su experiencia, ¿vale? Este va a ser un espacio seguro. Recuerden que este espacio es un espacio psicoeducativo que no da diagnósticos ni sustituye terapia real, ¿vale? Entonces vamos a empezar describiendo qué es el ciberacoso. Me gustaría por ahí que le dieras me gusta a este live y lo compartieras para que este tema tan importante llegue a más personas, ¿vale? Porque Oshinoko es uno de los pocos animes que habla sobre el acoso, ¿vale? Entonces te invito a dar me gusta y a compartir para que podamos empezar. Primero vamos a ponernos serios un momento y vamos a hablar sobre qué es el ciberacoso o ciberbullying, ¿vale? El ciberacoso o ciberbullying pues es el uso de medios digitales para molestar, humillar o acosar a una persona. Puede ser en redes sociales, a través de mensajes, a través de foros, videojuegos online, donde sea de manera digital, ¿vale? Si tú alguna vez recibiste algún mensaje ofensivo o te comentaron algo ofensivo en una red social o a través de un videojuego, me gustaría que me lo compartieras en el chat, ¿vale? El ciberacoso tiene características muy específicas. La primera es que es intencional.
O sea, la persona lo hace queriendo hacer daño. La persona que comenta de manera ofensiva o insulta a través de redes sociales lo hace de manera intencional, ¿vale? Esta persona lo hace queriendo hacer daño, queriendo lastimarte. Además de que es intencional, el ciberacoso también es repetitivo, ¿vale? No es un comentario aislado, sino que lo hace varias veces de manera seguida, o lo puede hacer inclusive en todas las redes sociales. Y lo peor es que las personas utilizan el anonimato como escudo. A veces son perfiles que no tienen una foto real, a veces ni siquiera tienen foto, otras veces crean perfiles falsos para poder comentar de manera ofensiva, ¿vale? Ustedes, me gustaría ustedes que me están viendo, que me comentaran aquí en el chat qué opinan del anonimato. ¿Creen que el anonimato en redes sociales debería ser necesario o debería eliminarse? Les leo. ¿Ustedes creen que el anonimato en redes sociales debería eliminarse o creen que es necesario? Dice Gerardo Ravelo, el anonimato es una expresión de nuestra libertad, eso pienso yo. Pero tú crees que al ser anonimato, o sea, el agresor no ve la cara de su víctima y no ve su dolor y eso hace que sea más fácil pues seguir lastimando, ¿no? Entonces, las víctimas sufren ansiedad, depresión, baja autoestima y en casos súper extremos pueden llevar a quitarse la vida, ¿no? Y es justo como lo vimos en el anime de Oshinoko con Akane, ¿vale? Este anime es uno de los retratos más reales del ciberacoso que ha puesto el anime, ¿vale? Por eso es que estaba preguntando qué creen del anonimato, si creen que es necesario o creen que sería necesario eliminar el anonimato, ¿vale? Pero también me gustaría hablar sobre una pregunta muy importante. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por qué creen que las personas a través del anonimato insultan, amenazan? ¿Por qué creen? Los leo en los comentarios. Cabe destacar que aquí vamos a hablar de varios conceptos, ¿vale? Ya saben, desde la criminología y la psicología. Gerardo dice, es un arma de dos filos. Si quitan el anonimato, restringen tus derechos de libertad. Pero la libertad no quiere decir, Gerardo, que tú vayas a insultar o a degradar a una persona, ¿vale? Le estamos hablando de que ese anonimato sí les da la libertad, pero no la libertad de acosarlos, humillarlos, despreciarlos, ¿vale? Entonces, ya te explicaba qué es el ciberacoso, qué es esa intención o el uso de estos medios digitales para molestar, humillar o acosar a una persona, puede ser en redes sociales, en videojuegos, en cualquier tipo de medio digital, ¿vale? Y también te decía que es intencional, que la persona quiere realmente hacer daño, que es repetitivo y lo peor, pues que usa el anonimato, ¿vale? Les preguntaba qué opinaban del anonimato y por ahí me comentaban que posiblemente si se elimina o se quita el anonimato, pues se perdería la libertad de expresión, por ahí me comentan, ¿vale? Y les preguntaba, ¿por qué creen que las personas acosan a través de redes sociales, ¿vale? Y el primer concepto que vamos a ver es
el efecto de desinhibición en línea. ¿Qué significa desinhibición en línea? ¿Qué quiere decir la desinhibición en línea? ¿Vale? Pues significa que cuando estamos detrás de una pantalla, el cerebro siente que no hay consecuencias, ¿vale? Cuando tú estás atrás de una pantalla, el cerebro siente o piensa que no va a tener consecuencias, ¿vale? Y el anonimato nos hace perder estas inhibiciones sociales. Decimos cosas que jamás diríamos en persona porque sentimos que nadie nos va a identificar, ¿vale? Cuando estamos detrás de una pantalla, el cerebro piensa que no vamos a tener consecuencias. El anonimato hace que nosotros tengamos inhibiciones sociales. Decimos cosas que en persona jamás diríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sentimos que nadie nos va a identificar. Es común que cuando vas manejando y te peleas con otro conductor, si te bajas del semáforo, por ejemplo, vas manejando de repente y se te atraviesa un carro y pues le gritas y les dices de cosas y les haces señas con las manos, ¿no? Pero si te bajas o te paran un semáforo y quedan a la par, a cara, ya no dicen nada. ¿Les ha pasado alguna vez de alguien de aquí maneje? Es común, ¿no? Que pase esto, ¿vale? Me gustaría que ustedes me comentaran si alguna vez han dicho algo por internet que no dirían en persona. Sin miedo, ¿vale? Me gustaría que me dijeran o me comentaran si alguna vez han dicho algo por internet que no dirían en persona, ¿vale? Que sientan que ustedes han ofendido o dicho algo a través de internet a alguna persona. Me gustaría que me comentaran sin miedo. Recuerden que solo es para interactuar, no es que les vamos a estar ahí persiguiendo o compartiendo el perfil de que esta persona hace ciberacoso, ¿no? Simplemente me gustaría que se preguntaran si alguna vez han dicho algo por internet que no dirían en persona. Simplemente pues porque tenemos un perfil con otro nombre o una imagen de un personaje y nuestro cerebro cree que pues no va a haber consecuencias. Coméntenme un emoji si alguna vez han dicho algo en internet que no dirían en persona, ¿vale? Ahora, entonces, te comentaba que el ciberacoso o en el ciberacoso pasa algo que se llama desinhibición en línea, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando estamos detrás de una pantalla, el cerebro siente que no hay consecuencias de lo que hacemos o comentamos, ¿vale? Y te decía que el anonimato nos hace perder las inhibiciones sociales y que a veces decimos cosas que jamás diríamos en persona porque sentimos que nadie nos va a identificar a través de una pantalla, ¿vale? Entonces, el segundo concepto de este tema que estamos hablando, que es el ciberacoso, pues es la deshumanización de la víctima, ¿vale? Y existen diversos estudios, por ejemplo, estudios de la Universidad de Córdoba, que explican que los agresores dejan de ver a la víctima como persona, ¿vale? Piensan que lo que le están diciendo o haciendo se lo merece o que a veces no es para tanto, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Porque es más fácil lastimar a alguien cuando dejas de verlo como ser humano. Y este es el caso de Akane, de este personaje de Oshinoko, porque los haters ven a Akane como una actriz,
¿vale? No como una chica real que sentía, ¿vale? Ellos veían a Kane como simplemente una actriz, no una chica que sentía, que tenía emociones y sentimientos, ¿vale? Es por esto que llega el concepto o es el concepto de deshumanización de la víctima, porque comienzan a ver a la actriz solamente, no a la persona que hay detrás de ella, ¿vale? ¿Ustedes creen que la fama deshumaniza? O sea, que la gente siente que los famosos aguantan todo porque ya sabían a lo que se metían. Me encantaría leer esos comentarios, ¿vale? Si ustedes creen que la fama deshumaniza. Si ustedes creen que la gente que son famosos aguantan todo. Me gustaría que me comentaras si crees que la gente que es famosa ya sabían a lo que se metían, ¿no? Que si sabían si alguna vez los iban a acosar a través de redes sociales. Los leo, me gustaría leer, ¿vale? Entonces te comentaba sobre el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Pues te decía así en palabras cortas. Que el ciberacoso es aquel uso de medios digitales para molestar, humillar o acosar a personas a través de los medios digitales, ¿vale? Te decía igual que en el ciberacoso hay conceptos importantes como lo es la desinhibición, ¿vale? También te hablaba ahorita de lo que es la deshumanización de la víctima, ¿vale? También te preguntaba si crees que el anonimato debería ser eliminado o debería mantenerse, ¿vale? Y también te decía que el ciberacoso tiene características muy importantes o muy específicas, que es la intención, la repetición y el anonimato, ¿vale? Te preguntaba que qué opinabas igual del anonimato y también te preguntaba por qué crees que la gente acosa a través de las redes sociales, ¿vale? Entonces, te decía que la desinhibición en línea significa que cuando estamos atrás de una pantalla, el cerebro siente que no va a haber consecuencias, ¿vale? Porque a través de una pantalla o del anonimato decimos cosas que jamás diríamos en persona. ¿Ok? Y también te hablaba de la deshumanización de la víctima, que la gente cree o piensa que la víctima no es una persona y la dejan de ver como una persona, simplemente la observan como un cantante o como una actriz y piensan que lo que le está pasando se lo merece o no es para tanto o ella solito se lo buscó, ¿vale? Y te decía que es más fácil lastimar a las personas cuando dejas de verlo como un ser humano, ¿vale? Es el caso que estamos viendo en el anime de Oshinoko, de este personaje que es Akane, que los haters de Akane veían a ella como una actriz, no como una persona que tenía emociones y que puede sentir. Y les preguntaba también si ustedes creen que la fama deshumaniza, que las personas que son famosas deben aguantar todo porque ya sabían a lo que se metían. Eso es lo que te estaba comentando, ¿vale? Entonces, en el ciberacoso hay 3 conceptos importantes, que es la desinhibición en línea, la deshumanización de la víctima y también está la presión del grupo y la difusión de responsabilidad, ¿vale? Entonces, antes de continuar, me gustaría invitarte a que le des me gusta a este live y que lo compartieras para las personas que les
alguna vez hayan sufrido acoso o crees que estén sufriendo acoso y crees que sea un tema importante que ellas deben saber, ¿vale? Entonces me ayudas mucho compartiendo y dándole me gusta al live, ¿vale? Entonces, tercer concepto, presión de grupo y difusión de responsabilidad. Cuando muchos atacan, cada uno de esas personas piensa, solo soy uno más, mi comentario no importa, o ya hay miles de comentarios, el mío no va a tener importancia, ¿vale? Pero esos miles de comentarios de uno más destruyen una vida, ¿vale? Además, el grupo encaja o presiona al grupo para encajar, ¿vale? Para que no seas la persona diferente. Por ejemplo, vámonos a una secundaria, ¿no? Ahorita las secundarias están, no solo en las secundarias, también he visto en grupos de colonias, ¿no? Que dicen, vamos a hacer el grupo de quemados, ¿no? Quemados tal colonia, quemados tal escuela, ¿no? Y presionan a que los demás compañeros o los demás vecinos comenten sobre esta persona para que puedan encajar en su grupo y no ser diferentes, ¿vale? Es como una mentalidad de manada, ¿vale? Que para pertenecer a esa manada o a ese grupo debes ser como ellos, comentar como ellos, ¿vale? Y ahora te hablaba sobre la presión del grupo y la difusión de responsabilidad, ¿vale? Que muchos escriben o comentan pensando que solo son uno más y que su comentario no importa, ¿vale? Y que a veces lo hacen para encajar en cierto grupo a través de la mentalidad de manada, ¿vale? Me gustaría que comentaran si han visto casos donde la gente se suma al odio solo por no quedar mal. Los leo en los comentarios, ¿vale? Dice Luis, chale, venía por chisme, pero está muy interesante el tema. Hola Luis, bienvenido. Gracias por quedarte y me alegra que te esté gustando el tema, ¿vale? Entonces, le preguntaba si han visto casos en internet donde la gente se suma a comentar estos comentarios de odio solo por no quedar mal, ¿no? Y yo creo que lo vimos hace muy poquito con el caso de estos cantantes de Casu, Ángel Aguilar y Nodal, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo igual donde un caso donde la gente se suma al odio solo por no quedar mal, ¿vale? Aileen Pérez dice, no me ha pasado, pero sí he visto casos en internet. Sí, son muy comunes. Les decía que por el anonimato, ¿vale? Cuando tu cerebro está detrás de una pantalla, cree que no va a haber consecuencias. Y creen que un comentario va a ser solamente uno entre miles y que nadie lo va a notar, ¿vale? Luis dice, lo más parecido que recuerdo eran los miércoles de mandar a Ed Maverick. Ok, Luis, gracias por comentarlo. Mika dice, cuando cancelaron sin razón a Taylor Swift por seguirle el rollo a Kim Kardashian. Claro, ese igual fue un buen ejemplo, ¿vale? Y pues aquí el ejemplo que estamos viendo pues es el de Akane del anime de Oshinoko, ¿vale? Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Te decía, para los que van llegando o se van uniendo, pues estamos hablando sobre el ciberacoso, ¿vale? Y te decía que el ciberacoso pues es el uso de medios digitales para molestar, humillar o acosar a una persona a través de medios digitales. Puede ser redes sociales, foros, juegos en línea, donde sea en medios digitales, ¿vale? Te decía que el ciberacoso tiene características muy específicas, que es intencional, o sea que la persona lo hace queriendo hacer daño, queriendo lastimar, que es repetitivo, no solamente es un comentario aislado, y que también se usa el anonimato, ¿vale? Te decía
que el anonimato se da por esta desinhibición social en línea, que es cuando el cerebro cree que como estamos a través de una pantalla no va a haber consecuencias, ¿vale? Y que decimos cosas que jamás diríamos en persona. Y también te decía que hay una deshumanización de la víctima, ¿vale? Se olvidan de que la víctima es un ser humano de carne y hueso y la ven simplemente como lo es una actriz, una cantante, un youtuber, ¿vale? Una figura pública, pero no tienen en cuenta que es una persona de carne y hueso que siente, ¿vale? También te decía, pues, que hay una presión de grupo y difusión de responsabilidad, ¿vale? Que creen que solo es un comentario más, que no lo van a identificar entre miles de comentarios y que a veces esto pasa por una mentalidad de manada, de pertenecer a cierto grupo. Y les preguntaba si alguna vez habían visto un caso donde las personas se suman al odio solamente para no quedar mal. Y por ahí Mika me comentó pues que fue como cuando cancelaron a Taylor Swift cuando le siguió el rollo a Kim Kardashian, ¿vale? Fue un gran ejemplo que nos compartió ella, ¿vale? Y también Aileen nos decía que ha visto casos pero que no le ha pasado, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del perfil del acosador o de estas personas que acosan en internet, ¿vale? Y esto es muy importante que prestemos muchísima atención porque mucha gente cree que los haters son monstruos con colmillos, ¿vale? Y no es así. Suelen ser personas con baja autoestima, con una gran necesidad de poder, con resentimiento o con ganas de venganza, ¿vale? El perfil de un acosador en internet suelen ser personas con baja autoestima, con necesidad de poder, con resentimiento o ganas de venganza, ¿vale? Y el anonimato les da esa falsa sensación de poder y control. Esa falsa sensación de poder y control que no tienen en su vida real, ¿vale? Y esto no es justificación, sino que es esa explicación para entender por qué lo hacen. Y si entendemos por qué lo hacen, ayuda muchísimo a prevenir. Entonces, aquí voy a hablar sobre el caso real de que se ve a través del internet de Oshinoko, ¿vale? Del anime de Oshinoko. Por ahí veo un comentario, dice Aileen, ¿cuentan los que van a publicaciones donde una chica no se suba fotos de ella y las acosan? Sí, sí cuentan, ¿vale? Sobre todo si son comentarios ofensivos. Si se hace con una intención de dañar, ya cuenta como ciberacoso, ¿vale? Y lo mismo si es repetitivo, si lo hacen todas sus publicaciones, es ciberacoso. Y también hay que identificar que, pues si es una cuenta anónima, ¿vale? Donde no tiene foto de perfil, tiene un nombre falso o una imagen falsa, ¿vale? Sí cuenta. Entonces, te decía que aquí en el anime de Oshinoko, pues se ve en el arco donde acosan a Akane, ¿vale? Akane, que es esta actriz que comete un error en el reality show y todos en internet la juzgan. Dice Amedion, pero solo si va dirigido a una persona, ¿cierto? Puede ser dirigido igual a un grupo, ¿vale? Dice, pensé que era psicóloga. Sí, soy psicóloga y criminóloga, ¿vale? Tengo mis 2 licenciaturas. Tengo una licenciatura en criminología y una licenciatura en psicología. Puedes buscar mis cédulas profesionales sin ningún problema, ¿vale?
Entonces, sí cuenta en fotos que sube una persona normal y le comentan cosas de odio. Y también cuenta si va dirigido a un grupo de personas. Y Luis dice, esto también aplica si va en contra de un grupo como los Terians. Sí, ¿por qué? Porque a veces estamos viendo aquí lo que es la mentalidad de manada, ¿vale? Que comentas simplemente por pertenecer a cierto grupo, ¿no? Y en este caso, pues puede ser que quieras, ves tantos memes en Facebook, en TikTok, en Instagram, y ves que ahí empiezan a comentar para los Terians y ahí vas, ¿no? Entonces piensas que es un comentario más entre miles y te hace parte de esta forma de acoso, ¿vale? Aileen, lo digo porque hay mujeres que suben fotos con ropa con la que se sienten bien y las acosan en sus... Sí, mira, cuando son personas o ya comentarios, no sé si puedo decir la palabra sexualizados, igual hay una... eh, ya está siendo parte de acoso, ¿vale? Y hay una ley que es igual sobre la violencia digital, bueno, sobre todo aquí en México, ¿no? Que habla ya sobre esos temas sexuales, ¿vale? Y si, por ejemplo, es una chica menor de 18 años, pues ya entraría en un delito de que es específicamente contra menores, ¿vale? Creo que no puedo decir las palabras, pero sí también entra, ¿vale? Sobre todo si son comentarios de carácter sexual o íntimo, ¿vale? A ver si no me censuran por las palabras, ¿vale? Entonces, ya que hablamos sobre qué es el acoso, qué es intencional, repetitivo y anonimato, y te di algunos conceptos importantes, pues voy a hablar aquí lo más fuerte, ¿vale? Que es este caso de Akane, del anime de Oshinoko, ¿vale? El arco de Akane, del acoso cibernético que sufre Akane, está inspirado en un caso real, ¿vale? En una persona que se llamaba Hana Kimura, que era una luchadora profesional japonesa de 22 años y que igual que Akane participó en un reality show, ¿vale? Y tuvo también un conflicto menor con un compañero y lo que siguió fue un infierno, ¿vale? Al igual que lo vive Kana, al igual que lo vive Akane, lo vive Hana, ¿vale? Tuvo un conflicto menor con un compañero en un reality show y viene el infierno de miles de mensajes de odio, recibiéndolos todos los días con palabras como de que se muera, de que no merece vivir, de que desaparezca, ¿vale? Entonces te decía que Hana Kimura era una luchadora profesional japonesa de 22 años que sufrió un ciberacoso por un conflicto que tuvo en un reality show, ¿vale? Y recibía todos los días mensajes de desaparece o no mereces vivir, ¿vale? Y el 23 de mayo del 2020, Hana se quita la vida, ¿vale? Tenía solamente 22 años. Y aquí viene lo que es escalofriante, ¿vale? En Oshinoko, en este anime de Oshinoko, usan las mismas palabras que usan o que usaron los haters contra Hana, ¿vale? La ficción aquí reflejó una realidad que ya había realmente hecho que una persona perdiera la vida, ¿vale? Akane, en el anime, Akane sobrevivió porque alguien la alcanzó a tiempo y la detuvo, ¿vale? Pero Hana no. Y como Hana hay muchas otras personas que no lo cuentan, ¿vale? ¿Tú conocías este caso? ¿Qué les parece más bien que el anime lo haya incluido? Muchos no sabíamos, ¿no? Que era un caso real lo que se plasmó aquí en el internet. E incluso su mamá de Hana denunció que este capítulo específicamente del anime de Oshinoko decía las mismas palabras
que su hija recibió por parte de los haters, ¿vale? ¿Qué te parece que un anime haya tomado un caso real para hablar sobre el ciberacoso? Te leo en los comentarios, ¿vale? Entonces, antes de seguir, un aviso súper importante, este live no busca romantizar la pérdida de la vida ni justificar a los agresores, ¿vale? Si tú o alguien que conoces está pasando por acoso o tiene pensamientos de lastimarse a sí mismo, busca ayuda profesional, ¿vale? En México, los que me están viendo de México, pueden llamar a la línea de vida, ¿vale? El número es 800-911-2000, ¿vale? La línea de la vida es gratis y es confidencial, ¿ok? Y funciona 24/7, ¿vale? Y ojo igual aquí, el ciberacoso sí tiene consecuencias legales. En México, específicamente la ley Olimpia castiga la violencia digital. Y en muchos países el acoso está tipificado como delito, ¿vale? No es solo un comentario, es un delito, ¿ok? ¿Sabían ustedes que pueden denunciar? ¿Alguien de aquí del chat que me está viendo ha denunciado algún ciberacoso? Me gustaría leerlos y saber si alguien de aquí sí sabía que se podía denunciar o si alguien ha denunciado o ha tenido una experiencia denunciando el ciberacoso, ¿vale? Te leo en los comentarios. Ahora, ¿qué hacer si tú eres víctima de ciberacoso? ¿Vale? Si estás pasando por esto o conoces a alguien que está pasando por esto, préstame mucha atención, ¿vale? Número 1, no contestes esos comentarios. Los haters buscan que tú reacciones, ¿vale? Número 2, guarda tus evidencias, capturas de pantalla, links, todo, ¿vale? Número 3, bloquea y reporta. No tengas miedo de silenciar. Cada red social, cada videojuego tiene una opción de bloquear y reportar, ¿vale? Si tú estás pasando por una de estas situaciones, recuerda no tener miedo de silenciar a esa persona. Bloquea y reporta. Número 4, pide ayuda, ¿vale? No te aísles. Contar lo que te pasa siempre va a ser el primer paso. Número 5, denuncia, ¿vale? Ve al Ministerio Público o busca alguna organización que asesore, ¿vale? Entonces, esos son los pasos para o las cosas que tienes que hacer si sufres ciberacoso o conoces a alguien que sufre ciberacoso, ¿vale? Avis dice, no, porque en mi país, México, aún no hay leyes en contra de ello. Avis, te decía que la ley Olimpia sanciona la violencia digital, ¿vale? Entonces, dependiendo los comentarios que tú estés recibiendo, los mensajes que tú estés diciendo, va a tipificarse en el Código Penal, ¿vale? Pero mientras tanto, toda la violencia digital la sanciona la ley Olimpia, ¿vale? Y te decía, las cosas que tienes que hacer si estás pasando por un ciberacoso o si conoces a alguien que sufre ciberacoso, ¿vale? Número 1, no contestar. 2, guardar evidencias. 3, bloquear y reportar. 4, pedir ayuda. Y 5, denunciar ante el Ministerio Público o alguna organización que asesore, ¿vale? Aileen dice, yo recordé, una vez me pasó con una amiga en WhatsApp. Si tienes los mensajes, capturas de pantalla de los mensajes, captura de pantalla del número
de celular puedes denunciar, Aileen. Avis dice, no sabía eso, pensé que solo era para ciertos temas de piel. No, no, Avis, la ley Olimpia sanciona toda la violencia digital y si no encaja en la ley Olimpia, la ley o los abogados, el Ministerio Público, la Policía Cibernética que te asesore, debe buscar en qué delito del Código Penal encaja, ¿vale? Entonces, para que denuncien, ¿vale? No se guarden nada, no se aíslen. Pueden denunciar el acoso cibernético. No solo tiene que ver con temas de piel, como lo dice Avis, ¿vale? Ahora, me gustaría preguntarles si ustedes agregarían algún consejo, alguna nota para enfrentar el acoso cibernético, ¿vale? Seguro que si alguien aquí pasó por esto o está pasando, pues puede comentarnos algo al respecto, ¿vale? Aileen dice, me empezó a decir cosas feas a mí y a mi abuela, que en paz descanse, y la bloqueé. Puedes denunciar, Aileen. Ay, sobre todo, ya se me iba a caer el micrófono. Sobre todo si aún tienes las capturas de pantalla y el número de teléfono, puedes denunciar, ¿vale, Aileen? Igual es importante que tengas los mensajes y capturas de pantalla, por eso es la evidencia, ¿vale? Entonces, si ya no hay comentarios, voy a ir cerrando el tema, pero quiero dejar algo muy claro, ¿vale? Cuando escribes desde el anonimato, recuerda que del otro lado hay una persona real, ¿vale? Con sentimientos, con familia, con historia, e igual que tú tiene una mamá, un hermano, un mejor amigo, ¿vale? Entonces, recuerda que cuando escribes algo desde el anonimato, del otro lado hay una persona real, con sentimientos, con familia, con historia, igual que tú. Igual que tu mamá, igual que tu hermano, igual que tu mejor amigo, ¿vale? Es una persona real quien está detrás de la pantalla recibiendo todo este acoso cibernético, ¿vale? Antes de enviar un comentario de odio, me gustaría que te preguntes, ¿esto lo diría mirando a los ojos? Recuerda, antes de enviar un comentario con odio, pregúntate, ¿esto lo diría mirándolo a los ojos? Leo comentarios, dice Aileen, hasta mi mamá me dijo que denunciara, pero creo que borré las capturas, fue el año pasado. Bueno, Aileen, si tienes el respaldo de Google Fotos, ahí puedes encontrar esas capturas de pantalla, ¿vale? Dependiendo si tienes activada tu copia de seguridad. Si tienes las capturas de pantalla, el número de teléfono que te acosaba, puedes hacer tu denuncia, ¿vale? Entonces, te recuerdo que cuando escribes algo desde el anonimato, recuerda que del otro lado hay una persona real, con sentimientos, con familia, con historia, igual que tú, ¿vale? Igual que tu mamá, que tu hermano, que tu hermana, que tu mejor amiga, ¿vale? Entonces, recuerda, te vuelvo a repetir los pasos que tienes que hacer si estás viviendo o estás pasando por un caso de ciberacoso, o si conoces a alguien que está pasando por un caso de ciberacoso, ¿vale? No contestes, guarda las evidencias, bloquea, reporta, pide ayuda y denuncia, ¿vale? Entonces voy cerrando, pero recuerda que cuando escribes algo detrás del anonimato siempre hay una persona real con sentimientos, con historia, con familia, igual
que tú. Aileen dice, ¿y dónde se denuncia? Porque no sé cómo. En cada estado de la República Mexicana hay una policía cibernética, ¿vale? Puedes googlearlo, Policía Cibernética de Guadalajara, Policía Cibernética de Ciudad de México, ¿vale? Y ahí te va a salir el número de la policía cibernética. Pero asegúrate primero de tener la evidencia, ¿vale? Las capturas de pantalla, ¿vale? Y pregúntate siempre antes de enviar un comentario de odio. ¿Esto lo diría mirándolo a los ojos? Cuídense, piensen antes de escribir y si ven algo así, no se queden callados, ¿vale? Denunciar también salva vidas. Me gustaría leer los últimos comentarios. ¿Qué les pareció este tema? ¿Algo que quieran comentar? Les vuelvo a repetir, cada estado de la República Mexicana tiene policía cibernética. Solamente googleas número de policía cibernética de tal estado y te aparece, ¿vale? Entonces, no hay comentarios. Les agradezco a todos por estar aquí, por escuchar y pues nos vemos en un próximo live, ¿vale? Voy a seguir analizando personajes, pero también trayendo temas reales como este del ciberacoso. Cuídense mucho, ¿vale? Soy Diana, psicóloga y criminóloga y nos vemos pronto. Que tengan bonita noche.